entre la mucosa que reviste la cavidad uterina, que es el endometrio, y la mucosa que reviste el canal vaginal. En el cuello uterino es donde se produce la relación de estas dos mucosas, y la importancia, y por eso está mencionado aquí, es que ese es el punto mm, como hay cambios a lo largo del ciclo sexual mensual, y hay una transición de un epitelio, de un tipo de epitelio a otro epitelio, es que es el asiento, o sea, de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que es el de la vagina. Es en ese punto, en ese límite, donde asientan procesos neoplásicos y dan lugar al cáncer de cuello uterino, que además de estos factores predisponentes, de estos cambios cíclicos, también hay factores externos, y entre esos factores externos están la presencia de un virus, que es el que se ha identificado como factor relevante para inducir los cambios neoplásicos y el cáncer de cuello uterino, y este es el HPV, el virus del papiloma humano, que se transmite por contacto sexual. De ahí es que en la prevención de este cáncer se ha producido una vacuna que impide la acción de este virus, y por lo tanto previene el cáncer de cuello uterino. Y la aplicación es en niñas, contando con que las niñas no han tenido experiencia sexual y no hay posibilidad de que el virus ya esté presente ahí. De ahí o sea, de ahí es que se dirige las vacunas a este grupo de niñas, con la idea de que todavía no han tenido contacto sexual y pueda hacerse la prevención del cáncer del cuello uterino, que es uno de los problemas prevalentes en la población femenina. Bueno, hablaremos del ciclo menstrual. Hemos identificado tres fases: la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. Aquí está mencionada primero la fase menstrual, que es la que marca la conclusión del ciclo anterior, porque en realidad se toma como primer día del ciclo sexual mensual el primer día de la menstruación. La fase menstrual ocurre por una caída brusca de estrógenos y progesterona, cierre de las arterias espirales o helicoidales, la isquemia que produce esa vasoconstricción intensa de estas arterias, y la necrosis y hemorragia, además de la descamación de la capa funcional del endometrio. Eso constituye el sangrado menstrual. En la fase proliferativa, una vez que se ha producido esta descamación, queda en el endometrio, queda el estroma endometrial y la porción profunda de las glándulas uterinas, con células epiteliales en esta porción profunda. Desde las células epiteliales de la porción profunda de las glándulas que quedaron en la capa basal y las células del estroma, se produce la regeneración del endometrio. Se regenera el epitelio superficial, crecen las glándulas, también hay desarrollo del estroma endometrial, se desarrollan las arterias helicoidales, prolifera el tejido conjuntivo de la lámina propia, restableciéndose o reconstituyéndose la capa funcional del endometrio. Esa es la fase proliferativa, que está determinada por la estimulación de los estrógenos, el beta-estradiol, que corresponde también con la fase folicular del ciclo ovárico. Una vez que ocurre la ovulación, aumenta la cantidad de progesterona, y es la progesterona la que activa la fase secretora, que se corresponde con la luteína. La progesterona induce cambios en las glándulas y arterias helicoidales. En las glándulas, las células se tornan secretoras, se depositan diferentes elementos, entre esos glucógeno y lípidos, y se dilatan y se vuelven tortuosas. Estos lípidos y el glucógeno son los elementos nutrientes o nutritivos que, si se produce la fecundación, se secretan desde estas glándulas
para mantener con vida al embrión. Usualmente se implanta en la fase de blastocisto. Las arterias helicoidales también se tornan tortuosas. No hay gran desarrollo del endometrio, pero sí los cambios secretorios. A eso se llama reacción desigual de las células del estroma y la característica de epitelio secretor de las glándulas. Hay un edema de la lámina propia. Usualmente en la fase proliferativa el endometrio desarrolla hasta 3 a 5 centímetros y en la fase secretora es muy poco el incremento, ya que solamente consiste en cambios secretorios. Ahí tenemos la representación del desarrollo en la fase proliferativa. A partir de la capa basal se desarrolla, reconstituye se reconstituye en esta fase la capa funcional, y la reconstitución es desarrollo de las glándulas endometriales y de las arterias helicoidales. En la fase secretora simplemente las glándulas uterinas se tornan tortuosas, igual que las arterias helicoidales. Hay depósito de nutrientes que preparan para nutrir al blastocisto en la fase temprana. Si es que no se produce la fecundación, la involución del cuerpo lúteo y la deprivación de hormonas hace que las arterias se contraigan intensamente. Ese vasoespasmo cierra las arterias y pierde vitalidad la capa funcional, que se descama tanto las glándulas como las arterias, dando lugar a la ruptura de las arterias a un sangrado acompañado de los elementos del estroma y las glándulas uterinas, que se eliminan aproximadamente 2 días después de haberse iniciado esta serie de cambios, que inician en el día 26. Aparece el sangrado en el que se elimina la capa funcional. Alrededor de 4 hasta 6 días continúa este sangrado. De esta manera concluye el ciclo con la fase menstrual, el ciclo endometrial, en el que distinguimos una fase proliferativa, una fase secretora y la fase menstrual. No se olviden que la confusión de iniciar con una fase, describiendo una fase menstrual, es porque el inicio del ciclo está marcado por la menstruación, que es la evidencia de que está iniciando ese ciclo. Esos son los cambios característicos del ciclo ovárico y del ciclo endometrial. Con eso terminamos la revisión de fisiología del sistema reproductor femenino. Aunque ustedes ya han hablado de identificar los días fértiles e infértiles, vamos a repasar un poquito esa información. Cuando inicia el sangrado, que es la evidencia de que ha concluido un ciclo anterior, el inicio del sangrado marca el inicio del ciclo siguiente, porque en ese momento aumentan la secreción de folículo estimulante y luteinizante. Y sobre esa base es que se afirma que el día que inicia el sangrado es el primer día del ciclo. Desde ese primer día del ciclo se toman en cuenta alrededor de 5 días de sangrado, y después de ese tiempo se va contando en el ciclo sexual mensual hasta el día 9, considerándose que son los días infértiles. Hay autores que indican que puede abarcar hasta el día 10 o incluso parte del 11. Los días fértiles serían desde el día 10 en algunos casos hasta el día 18. Se considera ¿por qué? Porque si bien el ovocito dura entre 12 a 24 horas, con un máximo de 48 horas, los espermatozoides duran 72 horas en el tracto genital femenino. Tomando en cuenta la supervivencia de los espermatozoides, se marca ya desde el día 10 como de riesgo hasta el día 18. Y después, desde el día 19 hasta el 28, son los días infértiles. Sobre esa base se consideran los métodos de contracepción, tanto los métodos de barrera, métodos de ritmo, los métodos temporarios, los permanentes. Bueno, en los permanentes se
impide de manera permanente la unión de los gametos a través de la ligadura de tubas uterinas en la mujer y la vasectomía en el varón. Hay diferentes métodos que pueden emplearse para hacer contracepción y bueno, contribuir con una buena planificación familiar. El método del ritmo, que basa en lo que había mencionado anteriormente, los días considerados como riesgo, una vez que inicia la menstruación, 9 días no hay riesgo, los siguientes 9 días son de riesgo y los últimos días, pasado el día 18, ya no hay riesgo de fecundación. Los métodos barrera impiden la unión de los gametos y hay diferentes métodos como el anillo vaginal, el diafragma, el capuchón cervical. En estos, además, se emplea un espermicida que destruye a los espermatozoides y garantiza el método. Otros métodos barrera como el condón masculino y el condón femenino. La ventaja del condón masculino es la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, y precisamente porque esa es la ventaja del condón, se ha diseñado el condón femenino, que no es muy utilizado, pero está disponible y contribuye sobre todo en las trabajadoras sexuales en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, en aquellas que de esta manera no dependerían de que el varón utilice el condón. La píldora está basada en la administración de hormonas que modifican la fluctuación hormonal normal y por lo tanto por mecanismos de retroalimentación negativa impiden que se desarrolle un ciclo sexual mensual normal. En este caso, en el uso de la píldora, al concluir el ciclo, se le da hierro, tabletas de hierro a la mujer y en esos días ocurre la menstruación. Si se utilizan otros métodos como implante de gestina, estos tienen solamente progesterona y en este caso la progesterona actúa sobre la hipófisis bloqueando las gonadotropinas y por lo tanto no se activan los ciclos sexuales mensuales. Ocurre incluso ausencia de menstruación por el uso de este método. Lo mismo es con la Depo-Provera. La inyección de Depo-Provera también es progesterona que se libera lentamente e impide la activación de un ciclo sexual mensual y por eso las mujeres no tienen menstruación. El dispositivo intrauterino es otro de los métodos, la T de cobre es más utilizada, se coloca en la cavidad uterina y el mecanismo en realidad es responsable de este método es el de los hilos de cobre que tienen acción espermicida. Destruyen a los espermatozoides y, bueno, de esta manera impiden la fecundación. Los métodos definitivos son los que mencioné, la ligadura de tubas uterinas en la mujer y la vasectomía en el varón. Para los métodos definitivos hay criterios o requisitos y es que deben haber tenido ya su propia descendencia, no ser tan jóvenes y bueno, además de estar en una relación estable. Esos son los métodos contraceptivos. La función del sistema reproductor está controlada por factores hormonales, el eje hipotálamo hipófisis gónada está implicado tanto en el varón como en la mujer. La gonadoliberina estimula la secreción de gonadotropinas, folículo estimulante y luteinizante actúan sobre las gónadas. En el varón, la folículo estimulante controla la producción de espermatozoides y la luteinizante estimula la secreción de testosterona. En la mujer, la folículo estimulante es responsable de los cambios ováricos, la secreción de estrógenos en la primera mitad del ciclo sexual mensual y la maduración de un folículo. La luteinizante es responsable de la ovulación, ya que es necesario el pico preovulatorio y la luteinización del folículo. En la segunda mitad del ciclo se secreta progesterona por acción de la luteinizante. La progesterona induce cambios de preparación para la gestación en el endometrio. El ciclo concluye con la deprivación hormonal que induce la menstruación, lo que marca el inicio del ciclo siguiente. Eso es todo lo que debíamos revisar hoy. Con esto damos por concluida la clase. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla y si no, nos desconectamos.
No he dicho nada más.